Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Espero que bien. Me llamo Alfonso Cerezo y quisiera hablarte algo, quisiera tener una conversación y decirte algo que te pueda edificar, que te pueda servir en la vida, algo bueno realmente. Siempre el tener conocimiento de cosas que a lo mejor uno no sabe pueden ser buenas, pero sabemos que cuando sabemos algo que es bueno y que otros no saben, es nuestro deber comunicarlo y no callarnos. Y en este caso quería hablar de... Yo muchas veces me quedo con la cosa cuando en los casos de la vida y en el mundo, las personas que caen en enfermedades, en vicios, como el alcohólico, el drogadicto, el que juega, personas que están enganchadas a cierto tipo de adicciones. Hay centros donde se les puede ayudar y todo esto, ¿verdad? Porque claro, la sociedad primero te da lo que... Y luego cuando están enfermos, aquí tenemos los centros, todo un negocio, ¿verdad? Está clarísimo, ¿no? Porque si pues no permitan esas cosas, ¿no? No permitan la pornografía, no permitan el alcohol, no permitan las drogas, no permitan el juego, y luego no habrá personas que estén enfermas, que necesiten el ludópata, el alcohólico, el drogadicto, etcétera, etcétera, el pornográfico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con estas personas? Que es a lo que yo voy. Estas personas, como dicen cuando están en las curas, en sus centros, así, dice, cuando la persona dice, el alcohólico dice, yo soy alcohólico. Entonces empieza la recuperación. El drogadicto pasa igual, el que juega igual, etcétera. Pero entre el hombre, no, los hombres no sabemos en realidad cuál es nuestra situación, pero Dios, el único y sabio Dios, todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo que vino al mundo y murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Él sí nos dio a conocer a Dios. Y Dios dice que nosotros somos pecadores, ¿verdad? ¿Qué, qué ocurre con el alcohólico que dice, pues yo no soy alcohólico? Y es alcohólico. ¿Qué ocurre con un hombre que es pecador? Somos todos. Y decimos, no, yo no soy pecador. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí eso? Yo no soy pecador. Yo soy cristiano evangélico. Yo sí reconocí mis pecados. Yo sé que soy pecador y que necesito un Salvador, a Jesús. Por eso predico el Evangelio de salvación, el Evangelio de la paz con Dios, la reconciliación con Dios mediante Jesucristo, el perdón de pecado en Cristo Jesús. Es una noticia maravillosa de parte de Dios. Pero claro, me ocurre con algunas personas que cuando les hablo, ellos dicen, yo, yo pecador, yo no he matado a nadie, yo soy bueno. Pero entonces estamos poniendo a Dios de mentiroso, ¿verdad? Porque Dios dice que todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, dice el Señor. Está escrito. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que no nos dio un ángel ni un arcángel, y nos amó así, ¿no? Sino que de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo, a Jesucristo, su único Hijo, el unigénito de Dios. Amigos, somos pecadores, pero no importa que hayamos pecado. O sea, Jesús no vino al mundo a condenar al mundo. Jesús, cuando dio la ley al pueblo de Israel, en sus mandamientos decía, y cuando le preguntaron una vez a Jesús, cuando ya Jesús estaba aquí en la tierra,
Le preguntaron los fariseos, los escribas, le preguntaron, Maestro, ¿cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Y Jesús les respondió de esta manera. El primero y más importante, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que amando a Dios, creemos en la verdad que Dios dice que somos pecadores, que estamos haciendo lo que no es correcto, pero Dios nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y no para fastidiarnos, sino para que nos vaya bien de verdad, para que seamos felices. Porque Él es el creador y sabe cómo debemos de ser, no nosotros. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su casa, ni su buey, ni su perro, ni su coche, nada codicies de tu prójimo. Ama a tu prójimo. Dios nos manda que nos amemos, que cuidemos la naturaleza, que cuidemos los animales, que cuidemos nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Que seamos buenos unos con otros. No que andemos matándonos unos a otros, robándonos y con ira a las guerras que pasa aquí en el mundo. Claro, es que hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Y otras personas, y yo me había fijado que leyendo el otro día, y me fui al Levítico en el Antiguo Testamento, el capítulo 20, versículo del 10 al 15, fíjate, el versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fijaros la gravedad que es para Dios esto. En la ley decía, tienen que ser muertos. En el pueblo de Dios no puede existir esto. O sea, tienen que ser muertos. En el versículo 11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, dice. Tanto el hijo como la mujer del padre. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Versículo 12 dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Fijaros que dice con la nuera. O sea, este hombre se acuesta con la mujer de su hijo. Por favor. Dios dice, han de ser muertos, su sangre sea sobre ellos. La ley enjuiciaba del paz y sofacto. Dios mandaba, su sangre sea sobre ellos, han de ser muertos. No puede vivir eso en el pueblo, en mi pueblo, en mi casa. En mi pueblo no puede existir eso. El que lo haga morirá. Sí, el pecado la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Dice Dios. Luego dice en el 13, dice, si alguno se ayuntare, si alguno, un hombre, se ayuntare con varón como con mujer, o sea, el homosexualismo, está claro ahí. Dice, abominación hicieron, dice Dios, es su palabra. Abominación, abominable eso es para Dios. Dios sabe por qué es eso, es abominable, lo abomina. Es que Él sabe el daño que todas estas cosas producen en los seres humanos. Y en su nación, en su pueblo, que Él no consiente, no permite eso. ¿De acuerdo? Dice, así que, o dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Fijaros, ¿verdad? Dice, y el que tomare mujer y a la madre de ella, un hombre que toma a la mujer y a la madre, pues dice el Señor, que comete vileza, vileza. Wow. Dice, así que quemarán con fuego a él y a ellas, a la mujer y a la hija, o sea, a la hija y a la madre, y a él, quemarán con fuego.
Tremendo, ¿no? Para que no haya vileza entre vosotros en mi pueblo. Dice, y cualquiera que tuviere cópula con bestia, con un animal, dice, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. ¿Verdad? Amén. Esto era la ley, es la ley de Dios. Pero ahora viene el tiempo de la gracia, cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo. El Señor nos dice, sois todos pecadores, estáis destituidos de mi gloria, pero de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que fuésemos salvos. La ley ya demostraba que era imposible. Nadie la puede cumplir. Y era su pueblo. Su pueblo ya a los suyos vino, no le recibieron, pero a los que le recibieron y a los que creen en el nombre de Jesucristo y le reciben en sus corazones, Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ahora viene el tiempo de la gracia con Jesucristo. Y nos vamos aquí a Jesús vino al mundo para salvarnos, gloria a Dios. Nos vamos al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 12 que dicen, voy a leer bien para que puedas entenderlo con entendimiento. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos, se supone que fue a orar, a apartarse, a hablar con el Padre, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo dice que venían a él, y él sentado les enseñaba. Pero estando enseñando allí al pueblo, en el templo, vinieron los escribas, vinieron con los fariseos, ¿verdad? Los religiosos de aquel tiempo, del pueblo de Israel. Y le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. O sea, que la pillaron infragante y la ponen allí en medio delante del Señor y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahí está. Y fijaros que dice, y le dicen después, y en la ley que Moisés nos dio al pueblo judío, al pueblo de Israel, en la ley nos mandó, era de parte de Dios, apedrear a tales mujeres. Entonces, maestro, ¿tú qué dices a esto? Le preguntaron. Se lo decían para, o sea, tentándole, ¿no? Para ver si le podían pillar en algún renuncio, en algún fallo. ¿Quién es este? Que se dice, ha dicho hasta que es el Hijo de Dios. Pero Jesús se inclinó a la tierra y empezó a escribir con el dedo en la tierra. Y ellos como seguían, ¿qué pasa? Maestro, ¿qué? ¿No te haga el sueco? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que nos mandó, ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Tú qué dices que hay que hacer? Y como le estaban insistiendo tanto, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¡Wow! Y se inclinó otra vez y siguió escribiendo en la tierra. Creo que ahí el Espíritu de Dios, tal y como Jesús escribía, pareciera como si Jesús escribiera todos los pecados que tenían cada uno y fueron redarguidos, ¿no? O sea, redarguido es convencerlos de su pecado, mostrárselo y como sea acusándole diciendo, estos son viéndolo claramente, diciendo, no puedo hacer nada. Esto es algo maravilloso. Yo cuando leo esto me quedo impresionado. Entonces,
cuando dice que cuando ellos oyeron esto, empezaron a ser acusados en su conciencia y empezaron a salir uno a uno. Y se tuvieron que ir uno a uno. Y desde los más viejos, empezando por los más viejos, hasta que salió el más joven. Salieron todos. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba allí en medio. Se endereza Jesús, no ve a nadie, sino a la mujer, y le dice: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! Gloria a Dios. Y otra vez Jesús les habló allí a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fijaos, veo la misericordia de Dios, como Dios, sabiendo que somos pecadores, que es imposible que nos salvemos, que una vez que el hombre muere una vez, después de esto el juicio, el cuerpo va al polvo, el espíritu vuelve a Dios, y ahí Dios hace el juicio, aparte del juicio que va a hacer al final. Pero ya ahí ya, por nuestros pecados, en su reino, lo que era antes en su pueblo, el pecado no puede entrar. O sea, si tú has muerto en tus delitos y pecados, tú te vas al otro lugar, al lugar de tormento, a ese lugar llamado lago de fuego o infierno, que nos habló Jesús. Muchas veces está escrito en el Evangelio que existe y que es real. Al igual que existen los demonios y existe Satanás, ¿verdad? Pero Dios tiene un reino preparado para los que le aman. Y esa es la oportunidad que nos quiere dar, una vida eterna a todo aquel que, como a esa mujer le dijo eso. Y no solamente a esa mujer, sino eso lo podemos aplicar a todos. Porque yo digo, cuando realmente los fariseos y los escribas le trajeron solo a la mujer, no le trajeron al hombre, ¿verdad? Eso es otra hipocresía. Porque eran los dos los que tenían que ser muertos, ¿verdad? Pero tanto al hombre como a la mujer que sean adúlteros, Dios te dice: yo te perdono, arrepiéntete, yo no te condeno, yo vengo a salvarte, solo quiero que te arrepientas, que creas en mí. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre por mí. Si crees en mí, en mi nombre, y me recibes en tu corazón, el Señor nos ha prometido darnos eso, el perdón, su espíritu, para que podamos vivir una vida en libertad, sirviéndole a Dios, y ya no conforme al pecado ni como al mundo. Eso es una decisión ya personal y libre de cada uno de nosotros, que queramos ser perdonados y queramos ser salvos. Por eso dijo Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él nos puede dar agua viva, agua de vida. Él es el único que nos puede resucitar, el único que nos puede salvar. Es por el único que podemos ser justificados, porque Él ya pagó el precio con su sangre. Él fue a la cruz del Calvario, Él tomó nuestros pecados y murió en la cruz. Si te puedo decir: este soy yo y este es el registro, aquí está el registro de mi vida y aquí están todos mis pecados, mi vida aquí está todo registrado, mis pecados son los que me separan de Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo hizo su aparición en el mundo y Él vino y Él tomó mis pecados, los llevó a la cruz, murió por ello, porque tuvo que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Llevó tus pecados, los míos, de todo el que cree, y Él fue sepultado, ¿verdad? Resucitó al tercer día y a mí me dejó libre. Mis pecados Él los llevó. ¿Por qué? Por gracia. Es una gracia. La vida eterna, el perdón, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, el cielo, es un regalo de Dios. Es por medio de Jesucristo. Esto no es por mis méritos que yo hubiera hecho ni nada. Fue necesario que Cristo, sin pecado, siendo tentado en todo, se pudiese ofrecer como un cordero en sacrificio y derramar su sangre por mí. Ahora Dios justifica al Padre a todo el que es de la fe en su Hijo, Jesucristo. Cuando tú abrazas a Jesús, tú vienes a Jesús, le recibes en tu corazón. Cristo viene a ser morada en ti, el Espíritu de Dios viene a morar en ti, y ahora pasas a ser hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo.
tiene vida eterna. Por eso el día ya puede ser que haya estado con animales, ya puede ser que te hayas juntado con varón o mujer con mujer, ya puede ser que te hayas ido con tu nuera, con la mujer de tu padre. Ahí lo dice claramente, yo no vengo a condenarte sino a salvarte. ¿Dónde están los que te acusaban? Yo soy el que te he justificado. ¿Quién es el que te acusa? Si yo te justifico por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, a darnos luz para que conozcamos la verdad y sigamos los caminos de Él y vivamos conforme a sus mandamientos y a sus palabras. Pero tenemos las arras del Espíritu Santo y el poder de Dios para poder vencer al pecado, porque por la ley, sin la gracia y sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, era imposible para los hombres. Pero Él nos perdona y nos da el Espíritu para que podamos seguir. Así que el día que te mueras, tú puedes, si recibes a Cristo en tu corazón, tú vas al cielo, te pones delante de Dios, el cuerpo va al polvo, pero tú vas al cielo, tu espíritu, alma, y Dios te puede preguntar, ¿por qué crees que debo de dejarte entrar a mi cielo? Tú puedes responderle, porque tú pusiste a tu Hijo Jesucristo por mí en la cruz, es por gracia, por medio de yo deposité mi fe en Él. No es por mis méritos, sino porque Él derramó su sangre y Él pagó el castigo que yo merecía. Le recibí en mi corazón. Y el Señor te dirá, pasa, bendito, bendito del Señor, te abrazará y te dará una amplia entrada en el reino de los cielos. Por eso, si has estado apartado, si eres cristiano y estás bien, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. Si eres un hermano que has estado un poco apartado o lo que sea, y te quieres reconciliar de Dios, ahora es el momento de reconciliarte con Dios y dile, perdóname, Padre, perdóname, Señor, porque el que confiesa el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa a Él alcanzará misericordia, porque fiel es Dios para perdonar todos nuestros pecados, fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú, amigo mío, aún nunca sabías de Cristo, o habías sabido un poco, pero nunca habías recibido el Evangelio, y nunca sabías de Cristo, y no lo habías recibido nunca en tu corazón, ahora es el día, hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Tú puedes cerrar ahí tus ojos y decirle, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, gracias, Señor, yo quiero venir a tu luz admirable. Perdona mis pecados, Señor. Gracias, lo recibo como un regalo porque es por gracia. Yo pongo mi fe en ti, Señor. Te abro mi corazón, entra a mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame de tu espíritu para yo poder seguir. Ayúdame a encontrar el sitio perfecto, no perfecto, porque si haces esa oración, eres un hijo de Dios, porque a los que creen en su nombre y le reciben, se arrepienten y le reciben en su corazón, Dios no ha hecho yo de Dios. Pero quiero decirte una cosa, que cuando nacemos, yo doy gracias a Dios porque sé que lo has escuchado y sé que tú tienes un buen corazón y eres una buena tierra, tienes un buen corazón, una buena tierra para haber recibido la palabra. Pero mira, eres un recién nacido, has vuelto a nacer. Si has recibido a Cristo en tu corazón, este es el nuevo nacimiento. El espíritu tuyo que estaba muerto en delito y pecado, este es el que ha vuelto a nacer. Eres como un bebé espiritual ahora mismo. Necesitas de la leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios. Busca en una iglesia, si no lo sabes, busca por internet, iglesias cristianas evangélicas, que tengan una sana doctrina donde la autoridad sea la Biblia, la palabra de Dios, y te congregues porque necesitas ser discipulado, necesitas conocer la voluntad de Dios para saber cómo debemos caminar, porque vivíamos de una manera, ahora ya no eres propiedad del enemigo, ahora eres libre, Dios te ha hecho libre, ahora eres un hijo de Dios, debes de andar como un hijo de Dios y tienes que crecer. Eres un bebecito, ahora tienes que crecer hasta llegar a ser adulto. Necesitas una iglesia, congregarte, orar, hablar con Dios, que es hablar con Dios, y leer la palabra, congregarte, alabar, adorar a Dios, para que luego puedas tú también, como yo, hablarle a otro y darle el mensaje la buena noticia de salvación, de perdón para la humanidad y que hay esperanza. Que Dios te bendiga y que ojalá nos veamos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Es bueno, Dios es bueno.